Un conflicto bélico que en aquella época dividió a España en dos. Aquel golpe de Estado que cambiaría la historia de España por completo. Un gran hito histórico que marcaría un antes y un después en la historia de nuestro país. Buenos días, mi nombre es Miguel Hernández Regalado. Yo soy Aaron Alfonso Barrera. Y bienvenidos a Historia Histórica. El día de hoy vamos a hablar y profundizar sobre La Guerra Civil Española. Historia histórica. El día de hoy hablaremos y profundizaremos sobre la Guerra Civil Española, teniendo en cuenta los siguientes apartados. Primero explicaremos las causas y antecedentes que hizo que provocaran este conflicto. También hablaremos del desarrollo de la contienda, fases, batallas y todo lo relacionado con la guerra. Vale. Por último, indicaremos las causas y consecuencias de la crisis de posguerra. Primera parte. Causas y antecedentes de la Guerra Civil Española. Bueno, para comprender por qué estalló la Guerra Civil Española es bastante importante resaltar el clima político, social y económico previo a la guerra. Un cambio bastante importante fue el fin de la monarquía y la proclamación de la Segunda República en 1961. El rey Alfonso XIII abandona el país tras el triunfo republicano en las elecciones municipales. Se proclama la Segunda República con gran apoyo y esperanza de cambio. Algunas de las reformas más importantes de la Segunda República fue una reforma agraria que pretendía redistribuir tierras entre los campesinos, enfrentando a los grandes terratenientes. Esa reforma militar, el recorte del poder del ejército y depuración de mandos considerados reaccionarios. Una educación laica y universal y el reconocimiento de autonomías. Estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco. El país se dividió cada vez más entre izquierdas, socialistas, comunistas y anarquistas y derechas, monárquicos, fascistas y católicos conservadores. Hubo huelgas generales, levantamientos de campesinos, atentados políticos y choques callejeros. La derecha percibía la república como una amenaza a sus valores y privilegios, y la izquierda veía a la derecha como obstáculo para una verdadera justicia social. Estas tensiones crecientes entre el 33 y el 36, en el 33 gana la derecha y anula muchas reformas, crece resentimiento obrero y anarquista. En 1934 estalla la Revolución de Asturias, una insurrección obrera duramente reprimida. En 1936 gana el Frente Popular y se reactivan las reformas y vuelve la tensión al máximo. Estas son algunos de los detalles importantes que hacen que España se dividiera en dos y formaran esos dos grupos para el inicio de la Guerra Civil. Bueno, la Guerra Civil Española fue también una guerra de imágenes, palabras y símbolos. La propaganda fue clave para movilizar, convencer y demonizar al enemigo. Por un lado teníamos la propaganda del bando republicano, cuyo objetivo era defender la democracia y resistir al fascismo. Se usaban carteles con obreros fuertes, mujeres luchadoras y mensajes de unidad popular. Frases como "no pasarán" se volvieron emblemáticas de la resistencia. Apelaban al internacionalismo y a la solidaridad. Por eso se formaron las brigadas internacionales. Uso del arte moderno, como el Guernica de Picasso, como denuncia del horror fascista. Por otro lado, tenemos la propaganda del bando sublevado.
que quería presentar la guerra como una cruzada contra el comunismo, el ateísmo y el desorden. Querían reivindicar la España eterna, que mostraban soldados heroicos, figuras religiosas y símbolos patrióticos. Se exaltaba a Franco como salvador de la patria y comenzó el culto hacia su figura. Los medios usados para esta propaganda eran carteles, la radio, fotografía y cine, y canciones populares, marchas, folletos lanzados también desde el aire. Bueno, este conflicto se debió principalmente a unas tensiones religiosas que estaban ocurriendo en aquel momento en el país. Bueno, principalmente había un descontento Por la Segunda República, que había causado bastante descontento en la población, queriendo retirar ya la República. ya que querían imponer una educación laica separada, o sea, la iglesia separada del Estado. Dejar que la iglesia influenciara a los niños de esa época y dejar que pudieran tener una educación alejada de la religión. Bueno, debido a esto ocurrieron varias tensiones sociales. La más destacable se debió a la formación de dos bandos, los cuales apoyaban ciertas ideologías. Unos eran los republicanos y otros los sublevados. Estos últimos, eran más conservadores, ¿no? Que digamos, querían un estilo de gobierno, de país, basado en Dios. Estas dos ideologías y bandos tenían bastantes diferencias. Los sublevados, los cuales fueron conservadores del sistema católico, ellos apoyaban que el catolicismo y la iglesia tuviera más peso en el gobierno y en la población para influenciar a los jóvenes, por ejemplo. Ellos querían un país tradicional de la vieja escuela, básicamente. Bueno, por otro lado tenemos a su contrario, ¿no? El bando republicano, también conocido como los rojos, el cual lideró una serie de reformas a las cuales estaban ligadas a una educación laica, separada de la iglesia y el gobierno. De esta manera surgieron varias tensiones en las que se enfrentaron estos dos bandos y ocasionaron la guerra civil. Que hizo que España se dividiera en dos ideologías. Un personaje bastante importante de los sublevados es Francisco Franco, el general. Bueno, después tenemos al presidente de la Segunda República, apoyador del bando republicano, Manuel Azaña. Bueno, debido a esto se ocasionó la iniciativa junto con Franco y el general Mola, de iniciar un golpe de Estado para comenzar el conflicto. También el golpe de Estado, el 17 de junio de 1936, protagonizado por los que ya he mencionado antes, también con José Sanjurjo, que era la cabeza del alzamiento militar. Bueno, debido a esto, tomaron la iniciativa de conquistar primero Melilla, Ceuta y Tetuán, lo que después explicaremos. Bueno, como tal, no fue una conquista, fue partir de ahí para ya ir como conquistando y convirtiendo en sublevado lo que viene siendo toda la península ibérica de aquel momento. También que tenemos que recalcar un dato curioso sobre lo que es este golpe de Estado que inició todo este conflicto bélico, ¿no? Podemos ver que Franco hizo una visita por Canarias, ¿verdad? Sí, no, el general militar estuvo de paso ya por el archipiélago, ¿no? No fue una visita. Básicamente lo enviaron aquí por miedo a que iniciara un golpe de Estado que al final lo ayudó el estar aquí. Porque tenían miedo de que hiciera el golpe de Estado, ¿no? Por eso lo alejaron más de lo que viene siendo España, ¿no? Sí, bueno, una especie de estrategia, ¿no? Para proteger su paso para el desarrollo y la organización de este dicho golpe, ¿no? Sí, lo que aquí se organizó dicho golpe, que fue con un avión, ¿verdad? Que fue llevado a África. Sí, bueno, sí. Podemos conocer que fue llevado al norte de África para reunirse ahí con el ejército. Ahí se reunió con las tropas de Tetuán. Ceuta y Melilla, ¿no? Sí, claro, ahí se unió con aquellas tropas para ya iniciar el golpe de Estado, aquella ofensiva, ¿no? Que empezaría atacando lo que viene siendo todo la parte del sur de España.
para iniciar este golpe de Estado. Bueno, estaba bastante bien recalcar que Franco pasó por aquí para planear aquel golpe de Estado. Y pues fue bastante interesante saber que él había pasado por aquí y lo habían mandado aquí para que él no hiciera el golpe de Estado, pero en sí ayudó que estuviera aquí para realizar ese golpe, con la cercanía que tenía del territorio norteafricano, para poder coger esas tropas para ya iniciar el golpe de Estado. Sí, bueno, hemos dicho también a lo largo de la historia que Canarias siempre ha sido una especie de paso para otros continentes y otros países, ¿no? Sí, no solo por Franco, sino también otras figuras históricas como Cristóbal Colón. Segunda parte, desarrollo de la contienda. Bueno, después de estas causas y acontecimientos, el golpe de Estado, la división de España en dos, dio inicio a la Guerra Civil Española. Bueno, como objetivo, el mando sublevado tenía el objetivo de conquistar Madrid. Claro, porque siempre se ha dicho que si uno domina la capital, domina el país. Pero no le fue muy fácil, que digamos. Ya, tuvieron una gran resistencia por parte del bando republicano al inicio de la guerra. Gracias a la llamada guerrilla. Ahora nos dirigimos a la zona donde se realizaban los enfrentamientos conocidos como guerrillas, ¿no? En aquella época. Sí, ya que algunos militares se adentraban en los paseos del monte por la noche y empezaban a atacar al bando contrario. En lo que los pueblerinos, que eran algo más especializados, ¿no? En todo el tema de su terreno, ¿no? Entonces aprovecharon esa virtud que tenían en esos caminos y lugares favorecidos, ¿no? Por el terreno, en el que para poder ganar así esos encuentros, ¿no? Claro, para llevarle la delantera al otro bando, ¿no? Que digamos, ya que encontraron un espacio difícil de asedio, ¿no? Y podían acceder más rápido y causarle más daño al enemigo. Bueno, aquí tenemos un lugar de guerrilla, ¿no? Podemos encontrar bastante... Vamos a acercarnos un poco por aquí. Bueno, la verdad que las guerrillas fueron bastante cruciales, ¿no? En aquella época. Y bueno, también esta zona fue bastante importante durante la guerra, ¿no? Como estos lugares habían vastos y vastos lugares de luchas así, enfrentamientos así, ¿no? Como podíamos ver en las numerosas guerrillas, ¿no? Sí, bueno, podemos decir que les servía como ataque, un ataque eficaz, ¿no? Durante el proceso de guerra, ya que era un ataque desprevenido para el enemigo. ¿Qué puede decir a esto, especialista? Bueno, sinceramente la verdad que las técnicas de las guerrillas eran bastante útiles, ya que pues conocían mucho más el terreno, y al conocer el terreno ya tienes como ventaja, ¿no? En una batalla tan importante, ¿no? Como lo que es la guerra civil, ¿verdad? Sí, bueno, les servía como una especie de herramienta, ¿no? Para poder adentrarse en la lucha contra el avance de los militares contrarios. Claro, porque aquí no tenían una especialización, ¿no? Previa, porque eran los mismos pueblerinos que habían sido atacados y tenían que buscar una solución. Encontramos también lugares como estos, lugares donde se refugiaban y esperaban hasta que los militares estuvieran para lanzar esas ofensivas, ¿verdad? Claro, estas ofensivas les servían como una especie de ataque prevenido, ¿no? Que digamos. Sí, la verdad que es fascinante. Era fascinante lo bien que se lo montaban por aquella época, ¿no? Esos planes ofensivos que hacían. La verdad que me sorprende, ¿no? Yo que soy historiador, ¿no? De historia histórica, ¿no? Pues, la verdad que me sorprende muchísimo cómo es esas tácticas que lograban hacer en aquel siglo para poder vencer, ¿no? A sus enemigos, dada la diferencia de entrenamiento. Bueno, aquí podemos observar una fotografía de la muerte de un miliciano, concretamente Federico
Borrell García empuñando una escopeta mientras cae en la tierra. Esta foto fue tomada el 5 de septiembre de 1936 con el inicio de esta guerra civil. Se hizo bastante famosa y corresponde a las batallas del inicio de la guerra civil española, concretamente en el frente cordobés, cerca el inicio de la guerra y las grandes tensiones, no solo en España, sino en las grandes potencias mundiales, hubo un pacto de no intervención por parte de las otras potencias mundiales que no interfirieran en la guerra, porque eso obviamente llevaría a cabo a una segunda guerra mundial. Ya, algunos países como Francia, Reino Unido o la Unión Soviética en aquel momento firmaron aquel pacto de no intervención para no interponerse en las tensiones políticas que había en ese momento en España. Porque si, por ejemplo, un país apoyaba a los sublevados y otro a los republicanos, podría iniciar de guerra civil a una segunda guerra mundial. Bueno, también es importante recalcar que debido a esto hubo un pacto de violación de ese dicho tratado, ¿no? Por parte obviamente del fascismo y el nazismo. Los italianos y los alemanes traicionaron ese pacto, violaron la ley y lanzaron varios ataques y enviaron bastantes tropas a España por parte de los sublevados. Uno de los más importantes, ¿no?, que digamos es la intervención que tuvo Alemania en ayudar a Franco a bombardear. Nuestros expertos ahora se trasladan a la zona que aún queda en pie después del bombardeo de Guernica. Aquí podemos ver una de las casas similares a las que se bombardearon en Guernica en 1937, ¿no? Las pocas que quedan ya más o menos intactas, por lo que parece. La verdad que fue una masacre bastante grande en aquella época. El sujeto de prueba llamado por Hitler, que hizo que bombardearan todo el norte de España. Sí, como una prueba que quiso hacer para una nueva armada hacia la Segunda Guerra Mundial. Lo vi como una manera de utilizar su nuevo armamento, ¿no? Que digamos. Sí, un poco de como probar un poco cómo era el nuevo armamento hacia la Segunda Guerra, que ya lo intuían un poco, como vamos a observar aquí. Podemos ver las grandes, cómo quedaron esas casas después de todo ese bombardeo, todos los escombros que causó tantas bombas atómicas, ¿no?, que bombardearon gran parte del norte de España. La destrucción masiva, lo podemos decir así más o menos. Sí, una gran masacre, ¿no? Sí, una gran masacre que quiso demostrar Picasso en su arte cubista, ¿no? En la obra de 1938. Sí, cuando observó aquella gran masacre y la dibujó mostrando el horror y la desgracia, ¿no?, de esos lugares que causó tanto temor, ¿no? Sí, se puede decir que una gran repercusión social, ¿no? Que causó demasiadas muertes, destrucción de infraestructura, como podemos ver aquí, ¿no? Sí, hablando un poco así como socialmente, mostró un gran temor, ¿no?, hacia el bando de los sublevados, ¿no?, ya que estaban aliados con ideologías totalitarias como es el fascismo italiano, sí, por ejemplo, o el nazismo alemán. Claro, eso le sirvió al bando sublevado para poder darse poder durante el desarrollo de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, un poco de girar las tornas, ¿no?, de la batalla, un poco para mostrar ese gran poder que poseían en aquel tiempo. Bueno, también una muestra de masacre y violencia, ¿no?, por parte del bando sublevado, que quería marcar su sitio, ¿no? Sí, su poderío, es como aquí estoy yo, ¿no? Fue bastante grave esa muestra, aparte la verdad que fue una pérdida bastante grande de infraestructuras y vidas humanas en aquella época, y la verdad que fue una desgracia. En la provincia de Cantabria, que fue bombardeado y masacrado. Lamentablemente hubieron muchísimos muertos, una pintura famosa que relata lo que vio aquel pintor dibujando lo que había visto. Una masacre totalmente horrible.
Ya que a Hitler le sirvió como una preparación para lo que después ocasionaría la Segunda Guerra Mundial. Ya intuían que esa Segunda Guerra Mundial empezaría tarde o temprano y querían utilizar a España como sujeto de prueba. En la presente fotografía se puede observar y comprender su trasfondo de destrucción y guerra, por la que se encontraba atravesando España en aquel momento. En ella se puede observar la ciudad de Guernica totalmente destruida, con árboles quemados por los tanques militares de aquel momento, los cuales causaron miles de muertes. Bueno, en la versión franquista, mediante la lectura de ese texto, publicado el 29 de abril de 1967, podemos comprender y analizar varias de las consecuencias de una de las partes más importantes del desarrollo de la Guerra Civil Española, que fue el bombardeo de Guernica, el cual fue intervenido por la ayuda de Alemania. En este caso, el bando franquista narra cómo el político Aguirre sobrevoló la zona afectada por los bombardeos para capturar fotografías del lugar, de manera que muestra un avance territorial de la contienda por parte del bando sublevado, el cual se encontraba dispuesto a la conquista del país. Por otro lado, el texto de la versión republicana, a diferencia de la franquista, se puede comprender un mensaje totalmente contrario al bando de Franco. En él se narra cómo dicho bando que participó en la guerra se hace totalmente irresponsable de todos los bombardeos sucedidos en aquel momento. De la misma manera, se redacta y afirma todas las repercusiones que causó en la sociedad del pueblo de Guernica, los cuales describen como un acto cruel e innecesario para la sociedad española. Dije que no quería hablar, pero se me ha tirado de la lengua. Y como el que calla otorga, debo hacerlo. En este vídeo la imagen que podemos observar corresponde al inicio de la Guerra Civil Española. En ella se pueden ver a varios soldados armados empujando sus armas en una especie de trinchera común para el refugio y protección tanto del bando republicano como el de Nacional, además de la participación del bando antifascista o maquis, que resistió el exilio tras la Guerra Civil. Todas estas defensas tuvieron lugar en la cornisa cantábrica, en las provincias de Andalucía, Extremadura, La Mancha, el norte de León y Palencia. Podemos observar y conocer una parte muy característica de este enfrentamiento de carácter civil, que supuso la duración del periodo de la guerra para reprimir al bando nacional. Bueno, ahora nos encontramos en una ciudad de Zaragoza llamada Belchite, que fue una de las pocas ciudades que resistieron, ¿no?, a dicha guerra, en la guerra civil. Después de eso, lo que pasó fue que decidieron dejar en el estado actual de aquella ciudad y trasladar a los habitantes a otra nueva ciudad, mientras dejaron Belchite, pues lo que viene siendo bastante destruida, y reflejado todo lo que había pasado en aquella ciudad durante la guerra. Concretamente se encuentra en la comunidad de Aragón. Como podemos ver, casas totalmente destruidas, tras las bombas, bombardeos, balas y todos los acontecimientos ocurridos en dicha guerra. La verdad que fue una catástrofe y es bastante bueno saber que tenemos una ciudad intacta donde se pueden ver reflejados las secuelas, ¿no?, de dicha guerra. La verdad que es algo histórico importante que tenemos ya actualmente para poder ver cómo fue esa guerra y qué daños sufrieron aquellas infraestructuras de la época. Bueno, en estos lugares podemos apreciar cómo eran aquellas grandes batallas, ¿no?, por así decirlo. Sí, bueno, aquí eran los lugares típicos de enfrentamiento entre los bandos sublevados y republicanos, ¿no? No, aquellas batallas que eran interminables, de horas, días e incluso semanas,
donde solo se pagaba con sangre, sufrimiento y muerte. Sí, ya que provocó demasiadas muertes tras el proceso de batalla, ¿no? En diferentes ofensivas, ¿no? ¿Qué puede decir esto al respecto, especialista? Bueno, por ejemplo, batallas importantes de aquella época, como las ofensivas del Ebro, batallas de Guadalajara. Sí, por ejemplo. Y esas grandes batallas que hicieron un cambio, pero si tú ves desde dentro esas batallas, solo había más que sufrimiento, muerte y desgracia, ¿no? O sea, lo que trae una guerra. Sí, bueno, siempre está la excusa de defender a un bando diferente al otro, ¿no? Exacto, pero en la guerra no hay buenos ni malos, solo hay sangre, sufrimiento y muerte. Tercera parte, final y consecuencias. Al finalizar la guerra hubieron varios acontecimientos importantes, como por ejemplo fue el movimiento de los sublevados que querían dividir a la zona republicana en dos. Para ello, los republicanos utilizaron la ofensiva del Ebro para evitar ese enfrentamiento del Mediterráneo y que les dividieran en dos. Tuvo lugar en 1938. Bueno, después de Causó eso, bastantes bajas, por lo que se cuenta, hubieron bastantes numerosas bajas en aquella ofensiva, siendo la batalla o ofensiva más sangrienta y de más pérdidas de toda la guerra civil. bueno, ya debido a esto del declive de la resistencia del bando republicano, entraron en Cataluña. Y tras tomarla, pues entraron en resistencia en Madrid, dando fin a la guerra. El 1 de abril de 1939. También como era pues la sociedad durante la guerra civil era bastante trágica, ¿no? Sí, podemos decir que había una gran influencia de varios bandos con ideas totalitarias que llevaron al miedo, ¿no? De la población, ¿no? Claro, y no solo eso, sino más internamente. O sea, se pasaba hambre, había bastante hambruna, terror en las calles por los paseos también, ¿no? Y cosas que era un terror constante durante aquella época. Sí, bueno, podemos decir que España entró en una crisis profunda tras el desarrollo de la guerra civil, ¿no? Sí, fue bastante trágico todo lo que vivieron en esa época, pues tantas muertes, ¿no? O sea, socialmente era una caída bastante profunda de los españoles. Podemos decir también que cuando se termina la guerra civil, España entra en una época larguísima de dictadura, ¿no? Tras la imposición del franquismo. Sí, el llamado franquismo, el general Franco fue dictador, tomando algunas ideas totalitarias en lo que empezó la Segunda Guerra Mundial, intentando alejarse de esas ideologías, entre comillas, tras el final de dicha guerra. Pero siempre pues fueron mismo bastantes personas perseguidas que se tenían que esconder incluso durante 20 años en un armario, mismo con miedo y terror durante tanto tiempo. Creo que fue una época bastante dura en España y esperemos que nunca volvamos a ver algo tan trágico y tan triste, tantas muertes, sangre, pérdida de infraestructura y mucho más. Un acontecimiento que pasaba con frecuencia durante la guerra civil eran los llamados paseos, ¿no? Sí, bueno, las entradas que hacían algunos bandos para fusilar a las personas que vivían dentro de las casas, ¿no? Aquel modus operandi de esos paseos era tocar la puerta del bando contrario y nada más abrir, extorsionaban, secuestraban o incluso asesinaban a los del bando contrario. Los famosos paseos fueron bastante recordados, ¿no? Sí, bueno, podemos decir que una manera también muy cruel, como ya hemos dicho antes, sobre algunas batallas, ¿no? Claro, de estar tranquilamente en tu casa y de repente ver cómo te secuestran, ¿no? Simplemente por ser de una ideología distinta a la que el bando de los sublevados representaba en aquella época. Sí, una manera de amenaza que tenía el bando de los sublevados, ¿no? Para poder intentar recluir a sus militares también. Claro, un terror constante, ¿no? Demostrando que no podías estar seguro ni en tu propia casa. Bueno, sí, es una gran característica, ¿no? También podemos decir de la guerra civil, ya que una manera de ejecución, de tortura y a veces de asesinatos o... Sí, bastante cruel, la verdad.
He conseguido contactar con un veterano de la Guerra Civil Española y pues vamos a ver qué nos cuenta y ver en primera persona cómo fue eso para la vida de una persona que era bastante joven cuando empezó aquella guerra, que afortunadamente sigue vivo y nos puede contar esta historia. Aquí lo tenemos. Buenas, Ian Hernández de Historia Histórica. Estamos haciendo un documental buscando información sobre la guerra civil y profundizar más sobre el tema. Así que le voy a hacer un par de preguntas para ver cómo fue que lo vivió usted. ¿Su nombre? Manuel Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo llega la guerra civil a tu vida? Pues bastante repentino. Tocaron la puerta unos republicanos y si no me unía a su bando me fusilaban. ¿Cómo fue para un niño de 17 años llegar a ver tanto sufrimiento, ¿no? O sea, ¿qué cosas viste tú en la guerra? Pues bastante muerte, como puede ser bombardeos por parte de otros países o por parte sublevados. ¿En qué lugar fue donde tú luchaste? En la zona norte de España, por Cantabria más o menos. ¿Viste aquel fatídico día de los bombardeos de Guernica? Sí, lo viví. Murieron muchos de mis amigos allí. ¿Alguna cosa que tú dirías, jamás podría olvidar esto que me sucedió en la guerra civil? El baño de sangre que hubo en esos bombardeos. Todo flotando, muriendo todo. Por tantos bombardeos por parte de los nazis y de los italianos. Vale, ¿cómo fue para ti eso de eliminar a otras personas? Al principio, y bueno, en verdad, durante toda la guerra fue bastante doloroso porque nunca matar a una persona y de repente que te llamen para matar gente es un poco traumático también. Bueno, así una pregunta, disculpe preguntar, ¿vale? ¿Qué le ha pasado a su brazo? Lo tiene un poco esconchado, ¿no? Por así decirlo. Sí, eso me lo causó una bomba que cayó cerca mía y me reventó el brazo, en pocas palabras. Bueno, ¿cuánta edad tenías cuando empezó aquella guerra? 17 años. 17 años. ¿Cómo fue para usted el final de la guerra? Pues como la pérdida de los republicanos fue bastante... Tuvimos que escapar los pocos republicanos que quedaban porque iban normalmente a ejecutarlos a todos. Te tuviste que esconder, ¿no? Por cuando empezó aquel franquismo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, la verdad. Pero una pregunta así de curiosidad. ¿Cómo es que usted, cómo se hace para vivir tanto? No morirse y seguir viviendo. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Tomas falsas. A ver cómo vivió usted. ¿Me escucha bien? No escuché del todo, dígame. ¡Vamos a hacer un documental! Bueno, vamos a empezar un poco con un par de preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Manuel Manolo, ok. Es que ha perdido la... Voy a pintar el brazo ahí que lo tiene un poco... ¿Ya? Es que... pues... no puedo.